palabra que cuán bueno y cuán delicioso es estar juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Así que vamos a prepararnos en esta mañana con una palabra que el Señor quiere darnos a nuestro corazón. Y la he titulado Reputación o barro. ¿Qué queremos ser? ¿Reputacionales o queremos ser barro en las manos del Señor? Y quiero que tengamos una lectura en primer libro de Crónicas, capítulo 29. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos 26. Gloria a Dios. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 26. Dice la palabra: y así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo ¿qué? Israel. ¿De quién está hablando? Del rey David. Y el tiempo que reinó sobre Israel fueron ¿cuánto? Fueron 40 años. Reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. Y reinó en su lugar Salomón su hijo. Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel, vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad, vidente, con todo lo relativo a su reinado y su poder, y los tiempos que pasaron sobre él y sobre Israel, y sobre todos los reinos de aquellas tierras. Amén. Ahora vamos a leer Primera de Crónicas, capítulo 10, ahí estamos en el mismo libro. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 1. Dice: y los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte ¿de dónde? De Gilboa. Y los filisteos siguieron ¿a quién? A Saúl. ¿Y a quién? Y a sus hijos. Y mataron los filisteos a Jonatán, que era el hijo ¿de quién? De Saúl. Y a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros, y Saúl fue herido por una de sus flechas, por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan esos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía ¿qué? Mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó ¿qué? Sobre ella. Y cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron ¿quién? Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Amén. Gloria al Señor. Quiero en esta mañana compartir una palabra acerca de lo importante de nosotros reconocer el propósito con que Dios nos ha llamado. Y estamos viendo 2 historias que hacen parte de un mismo tiempo. 2 historias que hacen parte de lo que Dios estaba haciendo sobre Israel. Y es que Israel quería un rey. Israel pidió rey a Dios porque ellos decían que querían ser como las otras naciones. Y lo que Dios quería
para Israel era otro diseño. Pero hay dos cosas en las que Dios nos permite movernos: en la voluntad permisiva, y también está la voluntad perfecta de Dios. La voluntad permisiva es lo que a mí me parece, es por donde yo meto la cabeza, es donde no encuentro ni escucho razones. Cuando nosotros nos movemos en la voluntad permisiva de Dios, usted y yo asumimos las consecuencias. Pero cuando usted y yo nos movemos en la voluntad perfecta de Dios, Dios asume nuestros asuntos, Dios asume nuestro camino, Dios asume nuestros escenarios. Ahora, Israel estaba pidiendo rey. Ellos tenían el diseño de los otros pueblos y Dios permite a Israel tener un rey en la voluntad permisiva de ellos. Porque ellos querían ser gobernados, porque ellos querían tener una autoridad, porque ellos querían ir a la guerra y tener a un hombre que los representara. Pero ellos no alcanzaron a entender el diseño que Dios había establecido para sus vidas. Pero sin embargo, Dios les trae un rey. ¿Y ese rey quién era? El rey Saúl. Y fíjese que cuando Dios llama o empodera a Saúl, Dios lo llena de su espíritu. Sí. El problema no era lo que Dios no quería hacer con Saúl o lo que sí quería hacer con Saúl. El problema fue la actitud que tuvo Saúl. El problema fue que Saúl siempre estuvo bajo los diseños de su parecer y no de lo que realmente Dios quería hacer a través de su vida. Saúl se movió en su voluntad permisiva y no en el propósito y en el diseño que el Señor tenía para él. Amados hermanos, una de las cosas que yo he entendido y que ha matado ministerios, que ha matado hombres y mujeres de propósito, es que algo que el enemigo ha traído sobre la iglesia, sobre pastores, sobre líderes, sobre familias, es que a veces queremos estar entre las cortinas reputacional. Lo reputacional no es lo que piensa Dios, no es lo que quiere Dios, no son los planes de Dios. Lo reputacional es lo que yo quiero, lo que a mí me parece. Y no estoy enfocado en lo que Dios quiere acerca de mí y en lo que Dios dice acerca de mí, sino que estoy enfocado en lo que otros piensan de mí. El Señor, una de las cosas que Dios quiere en este tiempo es que nosotros muramos a lo reputacional. Lo reputacional no puede ser procesado porque de alguna manera es como que vive en una doble vida. Es cómo Dios me ve, pero cómo me ve la gente. Es que yo me enfoco en los demás y no me enfoco en mí mismo o en mí misma. En ver que Dios quiere vernos a cara descubierta. En que Dios quiere que tú lo veas a Él como un padre, no como un verdugo. En que tú lo veas a Dios como es Dios, como lo que le dijo Él a Pablo. Pablo dijo, he rogado al Señor ¿cuántas veces? 3 veces he rogado a Dios. He rogado al Señor para que me quite este aguijón. Pero el Señor le contesta de una manera confrontativa. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y es ahí cuando nosotros morimos a lo reputacional, es como diciendo, Señor, yo solo no puedo. Yo me enfoco en mí mismo porque Pablo dijo,
Cuando usted lee Romanos capítulo 7 y va a Romanos capítulo 8, usted encuentra que Pablo estaba hablando de una naturaleza con la que él luchó por mucho tiempo. Persiguió al pueblo de Dios. Conspiró contra la muerte de Esteban. Pero cuando Dios tiene un encuentro con este hombre, él se da cuenta que hay muchas cosas que tienen que morir. Necesitamos ir a muchos funerales de nuestra vida. A veces lloramos por alguien que murió. A veces lloramos por la pérdida de un amigo. A veces lloramos por la pérdida de enseres, como lo que está sucediendo en el mundo actual. Pero sabe, amados hermanos, muchas veces tenemos que llorar con nuestros propios funerales. Tenemos que morir a muchas cosas, morir a lo terrenal, morir a aquello que me separa del propósito de Dios. Y sabe, cuando yo veo la historia de Saúl y cuando yo veo la historia de David, nos podemos encontrar en dos puntos de partida. Un hombre que Dios lo posiciona como rey sobre Israel. Pero el problema de Saúl es que él no tenía la actitud correcta. Porque él no se dejó procesar. Él no dejó que el Señor trabajara en sus vidas. Él no escuchó la voz de Dios. Él se posicionó en lugares donde Dios no lo había puesto para que hiciera funciones. Y cuando Saúl fue a ser empoderado como rey de Israel, él estaba escondido. No dio la cara. Porque él desconfió de lo que Dios podía hacer a través de su vida. Y en su mentalidad él nunca se posicionó como un rey sobre Israel. Pero sabe, esto le llevó no solamente a perder su vida, también le llevó a perder a sus hijos, perder su reinado, perder la posición, perder lo que Dios le estaba entregando. Saúl significa pedido, capricho, ego. Lo que Dios da es más importante que lo que yo le pido. Lo que Dios me da es más importante que lo que yo le pido. Y nosotros a veces nos enfocamos más en lo que nosotros queremos, pero no en lo que Dios nos quiere dar. Si Saúl se hubiese enfocado en hacer lo que Dios le estaba entregando, lo que Dios le estaba ofertando a su vida, su casa hubiese terminado de otra manera. Pero él se encaprichó en su propio ego. Dice la palabra que Samuel no llegaba para hacer la impartición y él eran funciones de sacerdotes. ¿Y sabe qué hizo Saúl? Él se aceleró y no esperó. Y dice la palabra que llegó y repartió los panes de la preposición y no esperó. Y todo esto lo conllevó a Saúl a alejarse del propósito de Dios. Ahora, si vamos a mirar la vida de David, David tuvo muchas fallas. David estuvo en pecados. Estuvo en un pecado ¿con quién? ¿Con quién? Con Betsabé, ¿sí? Y dice la palabra que de ahí nació un hijo y su hijo fue quitado. David tuvo muchos problemas, tuvo muchas circunstancias. Su hijo Absalón sublevó el reino. La vida de David no fue fácil. Pero ¿sabe la diferencia entre David y Saúl? Es que Saúl se suicidó, pero David se humilló. Y muchas veces, amados hermanos, dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen caminos de vida, pero son caminos ¿de qué? De muerte. Cuando nosotros no nos sometemos a la autoridad del Señor,
vamos a terminar suicidados espiritualmente. No solamente nosotros, se va a perder nuestra casa, nuestra generación, las promesas que el Señor nos ha dado a nuestra vida. Y por eso, amados hermanos, nosotros cada día tenemos que ser barro en manos del alfarero. El Señor quiere que nosotros nos humillemos delante de Él, que nos vayamos ante su presencia. Separados de Él, nada podemos hacer. Hermano, nuestro culto espiritual no empieza en 4 paredes cada 8 días. A veces pareciéramos fuéramos como la iglesia católica, leemos solamente la Biblia el domingo, oramos solamente el domingo, tenemos altar de oración con Dios el domingo. Esto no puede seguir así, esto tiene que cambiar, porque Dios busca de nosotros en que muramos a lo reputacional, que la gente que te diga que es cristiano porque vas un domingo a la iglesia, que la gente te diga que eres pastor porque hay un gran letrero y un gran inmobiliario, tienes un tremendo grupo de alabanza, pero Dios no funciona de esa manera. Dios funciona individualmente en cada uno de nosotros, levantando nuestra vida, humillándonos delante del Señor. ¿Sabe dónde empieza nuestra vida espiritual? Desde lo secreto, donde nadie me ve, donde no podemos escondernos del Señor, porque lo reputacional nos podemos esconder del pastor, del esposo, de la esposa, de los hijos. Pero nos autoengañamos porque hay alguien que nos mira cara a cara. Si te escondes debajo de las piedras, ahí te está viendo el Señor. Donde quiera que nos escondamos, ahí el Señor ¿qué? Nos está viendo. Entonces, algo que sucedió en la vida de David. Muchas veces David se dio licencias para pecar. Y usted dirá, Dios, tremendo, pero la Biblia dice que David llegó a ser el hombre conforme al corazón de Dios. Pero lo que cambia la vida o los escenarios de David es que él se humilló en su pecado y pagó serias consecuencias también. Porque su familia pagó consecuencias a través del pecado de David, pero él no se quedó ahí. Él siguió siendo procesado, él siguió diciendo, Señor, líbrame, porque el pecado está siempre delante de mí. Cuando usted lee el Salmo 51, vamos a ir al Salmo 51, en lo que David expresa desde su corazón. Aleluya. Salmo 51. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus pecados, de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco que mis rebeliones, estaba hablando acerca de él. Y en pecado, el pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu justicia. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Me gusta mucho el versículo 6. He aquí tú amas la verdad en lo que, en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Amados hermanos,
qué importante es que nosotros siempre estemos sometidos. ¿Sabe? Hay algo muy, muy crucial entre nosotros, es el sometimiento al Señor. Cuando nosotros nos sometemos a su voluntad, y aunque nos cueste someter nuestra voluntad a Dios, hay algo que yo siempre le he dicho a mi esposo. Siempre hemos tenido planes como familia, como matrimonio, con nuestros hijos. Y aunque queremos algo, aunque nos ponemos de acuerdo en algo para orar, pero cuando Dios cambia los escenarios, yo digo amén, porque Dios está teniendo cuidado de nosotros. Ahora, nuestros diseños no son de este mundo. El mundo dice esto, dice aquello. Pero la Biblia dice que el que permanece, el que confía en el Señor permanece para siempre. Significa que su generación, significa que su casa, significa que sus planes, que sus sueños siempre van a estar protegidos en la voluntad perfecta de Dios. David siempre tuvo la actitud correcta. Aunque falló, aunque su casa cayó, aunque sus hijos cometieron errores y se fueron tras dioses ajenos y tergiversaron la verdad de Jesús en sus vidas. Pero sabe, él nunca quitó la mirada del Señor. Y una de las cosas importantes, amada iglesia, es que el Señor nos ha llamado para que nosotros seamos celebrados, para que nosotros podamos tocar con nuestras generaciones a las generaciones venideras, que podamos saber que aunque estamos en el proceso, el Señor nos va a sacar victoriosos. Él nunca nos ha dejado, Él nunca nos dejará, y el Señor es nuestro ayudador y Él es nuestra roca fuerte. Pero necesitamos ir cada día al Señor. ¿Sabe, hermanos? La lógica pregunta, pero la eternidad no pregunta. La eternidad se establece en las vidas y en los corazones. Por eso el mundo fracasa, porque el mundo camina por lógica, pero los hijos de Dios caminamos en fe. Sabemos que si una puerta se cierra, Dios abrirá otra. Sabemos que si Dios dice que no, es porque ese no proviene de un Dios que nos ama y que nos cuida. Yo recuerdo la palabra cuando Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. ¿Sabe? Este hombre se movió en fe, porque cuando Dios te dice que lo hagas, cuando Dios te dice que te posiciones, cuando Dios te dice qué es lo que debes de hacer, Él es experto en crear los escenarios, Él es experto en cuidarte, Él es experto en hacerte entendido. Algo importante en esta mañana es que podamos entender que los días son difíciles y que necesitamos, hermanos, mirarnos al descubierto con el Señor. No te dejes impresionar por nadie. ¿Sabes quién te debe impresionar? La presencia de Dios. ¿Sabes qué te debe impresionar? Cuando tú confrontas tu corazón y te encuentras con cosas en tu vida y tú puedes reconocer que estás sano en tu corazón. ¿Sabes qué es hermoso? Cuando tú reconoces que el Señor está trabajando en tu vida, está trabajando en tu generación. Dice la palabra que David murió siendo un hombre lleno de vida. Y después de él se levanta el reinado de Salomón y después pasan algunas cosas, pero Dios en su misericordia preserva la generación de David. Cuando Dios hace cosas increíbles, Dios usa a hombres importantes en nuestra vida. Y Dios usó a David para levantar a alguien que quedaba de la generación de Saúl, que era Mefiboset.
¿Ha quedado alguien de la casa de David, de Saúl, perdón, a quien yo pueda hacer misericordia? Porque cuando Dios te ha llamado, hermano, Dios te preserva para cosas grandes. ¿Sabe? Dios quiere que no solamente seamos una iglesia de presencia, sino que seamos una iglesia influyente. Saúl había sido puesto en Israel para impulsar el poder de Dios sobre otras naciones, para ser conocido que en Israel Dios había puesto a un hombre que iba a trascender a generaciones. Pero qué triste cómo terminó Saúl. Tú y yo hemos sido llamados, hermanos, en manos del alfarero. No importa cuántas veces el Señor tenga que procesarnos. Si estás en el proceso, si estás pasando una crisis, si estás pasando una pérdida, si estás pasando un dolor, una enfermedad, alégrate, porque sabes, cuando el Señor levanta a los procesados, su momento y su manera de entender y los escenarios son mejores que los anteriores. Porque es ahí donde tú puedes ayudar a otros. Es ahí donde tú puedes trascender a las generaciones. Yo no puedo hablarle a alguien y decirle que le entiendo cuando yo no sé qué es la pérdida de un familiar. Pero yo puedo hablarle a alguien de cosas en experiencias que yo he vivido porque sé que es estar ahí. Sé que es el dolor, sé que es estar solo, sé que es que la gente te señale, te rechace. Pero sabe, hay alguien que nunca te va a rechazar, hay alguien que nunca te va a dejar, hay alguien que nunca te va a olvidar y se llama nuestro Dios que nos ama con amor eterno. ¡Aleluya! ¡Oh, qué bueno es nuestro Dios! Y una de las cosas importantes que David marcó la diferencia es que él nunca fue independiente de Dios. Falló, pero iba y buscaba al Señor. Dice la palabra, si 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levantará. Pero aquí no está hablando de una persona que prosigue en su pecado. Está hablando de muchas áreas de nuestra vida en las que necesitamos ser procesados, pero siempre reconociendo al Señor. Una de las cosas que a mí me gusta es la vida de Pablo. Pablo expresa diciendo, me siento derrotado, pero no estoy destruido. Y Pablo expresa, nada me puede separar del amor de Dios, ni tribulación, ni angustia, ni enfermedad. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque sabe, amados hermanos, cuando se levantan las tormentas, Dios siempre estará ahí con un paraguas para cubrirte con su amor y su misericordia. Hace algunos años, siempre he entendido que cuando tú hablas una palabra, el Señor te mide en esa palabra. Y no sé si a usted le ha pasado. Cuando usted habla de palabra de fe, el Señor lo procesa en esa palabra porque Él nos mide conforme a lo que hablamos. Y yo recuerdo que yo siempre que oraba le decía, Señor, todo me puede faltar menos tú. Y hay una canción por ahí que dice, que me falte todo, menos tu presencia. Y dice que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Y usted canta esa canción y cuando vamos al espacio donde todos se van, donde todos nos dejan, ¿qué hacemos? Yo le decía al Señor muchas veces, Señor, que me falte todo menos tú. Yo sobre todo expresaba mucho que todo me falte menos tú, Señor. Pero sabe, amados hermanos, un día el Señor me quitó todo. Absolutamente no tenía nada. No tenía reputación, no tenía amigos, sentía que ni siquiera familia tenía. No tenía nada.
Y yo me acuerdo que entré al lugar, a la sede donde teníamos la iglesia allí en San Cristóbal. Y habíamos puesto un letrero iniciando el año. Y yo agarré ese letrero, lo dañé. Y las hermanas de intercesión me decían, pastora, no lo dañe. Una hermana dijo, déjelo, deje la pastora que lo haga. Y yo le dije a todas las hermanas que estaban ahí, hermanas, por favor salgan. Yo quiero quedarme sola. Y yo me arrodillé en medio de ese salón y empecé a decirle, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tú quieres? Yo no entiendo nada, porque cuando estás en el proceso, tú no entiendes nada, tú no entiendes por qué la gente se va, tú no entiendes y de hecho buscamos culpables, le echamos quizás la culpa al esposo, a los hijos, al pastor, a la denominación, a los amigos, al jefe. Pero sabe, el Señor mientras estaba ahí inclinada y llorando y sintiendo muy mal, sintiendo que todo se había acabado. ¿Sabe qué era lo que más se había acabado para mí? Lo reputacional. Qué difícil es luchar con lo reputacional. Qué difícil es luchar cuando la gente te dice, eres la pastora Daisy, pero ya no lo eres. Qué difícil es luchar con aquellas cosas que a nosotros nos mueven y nos elevan el ego. Mire el que predicaba, la que predicaba, la que tenía el esposo, que tenía los hijos, que tenía una iglesia, que tenía aquello. Pero sabe, ahí estaba Daisy. Lo reputacional se había ido al piso. Y el Señor audiblemente me habló en el corazón y me dijo, tú me has dicho que todo te puede faltar, pero menos yo. Y hoy te faltan amigos, hoy te falta tu esposo, hoy no están tus hijos, hoy no están lo reputacional del lugar que tenías. Pero el Señor me dijo, aquí estoy. Y es necesario que pierdas muchas cosas para ganar otras. Mire, amados hermanos, hay cosas que son necesarias que nosotros perdamos. Y una de las cosas que son necesarias que nosotros perdamos es lo reputacional. Lo que piensan los demás de mí, lo que piensa mi pastor, lo que piensa mi esposo. Y cuán hermoso usted centra su vida a que lo más importante es lo que piensa el Señor. Cuando usted realmente se somete al propósito de Dios. Y sabe, hay cosas que son necesarias. ¿Sabe dónde Dios nos cosecha? En el horno. Tenemos que ser probados como ¿qué? Como el oro. Tenemos que ser probados. ¿Sabe? Cuando una vasija, no pude bajar un video, pero quería mostrar cómo es el proceso de una vasija. El alfarero toma con sus manos y empieza a moldear, a moldear. Eso es lo que el Señor hace con nosotros en nuestros procesos. El Señor moldeó a David en los procesos que tuvo con sus hijos, en su reinado, en el pecado que cometió. Pero él estaba ahí siendo procesado. Y sabe, para que una vasija pueda salir conforme, los que tienen vasijas de barro en sus casas, que compran y se ven brillantes. ¿Sabe? Cuando el alfarero está procesando esa vasija, si le queda aunque sea una piedrecita, un mugrecito, en el momento en que entra al horno, la vasija se explota. Hay cosas pequeñas que Dios tiene que matar en nosotros. Hay que ir a muchos funerales de nuestra vida. Aquellas pequeñas zorrillas que echan a perder las grandes vidas. ¿Sabe? Una de las cosas en las que yo me he propuesto es que yo empiezo a cambiar las cosas pequeñas de mi vida. Porque a veces queremos cambiar las cosas grandes de nuestra vida. Empiece a cambiar, a ser honesto en esas pequeñas cosas, como entregando los vueltos a su jefe,
Ni 200 ni 100 pesos le quite, ni a su esposo, ni los vueltos de que manda a la tienda a su hijo. En las pequeñas cosas, hermanos, Dios empieza a procesarnos. Dios empieza a ver nuestra fidelidad. La Biblia dice, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho que te pondré. Y sabe, amados hermanos, qué bonito sería que nosotros termináramos como David. Dice que este hombre murió lleno de días. Murió en la vejez, pero lleno de días, robusto. Y a pesar de que sus hijos cometieron muchos errores, Dios levantó un reinado a Salomón. Pero ¿sabe qué triste? Como terminó la casa de Saúl. Terminó en muerte, terminó aquel rey quitándose la misma vida. Porque sabe, el pecado eso es lo que hace. El pecado nos suicida, el pecado nos mata, el pecado nos roba la paz, el pecado hace que nosotros desviemos el propósito del Señor. Dios quiere cosecharnos, quiere quemarnos en el horno, quiere molernos, quiere refinarnos, quiere hacer una empaquetadura de alta calidad. Quiere que nosotros seamos genuinos, que se quiebre en nosotros todo aquello que nos separa del propósito de Dios, para que podamos ser enviados a lo que el Señor quiere que nosotros seamos enviados. Iglesia del Señor, hay algo bien importante, y es que nosotros entendamos para qué hemos sido llamados. Siempre hay un escenario del Señor para cada uno de nosotros. Y sabe, el llamado trae conflictos a nuestra vida. José fue un hombre llamado por Dios, pero eso le trajo conflictos. José soñaba con las estrellas, soñaba con la gloria, con brillar, con el sol. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero cuando nosotros entramos al llamado, tenemos que ser quebrantados, tenemos que ser molidos, tenemos que ser procesados. Y es ahí donde muchos nos quedamos, es ahí donde muchos tropezamos, es ahí donde muchos nos limitamos. Cuando usted todo lo analiza, el análisis trae parálisis espiritual. Cuando usted está analizando todo, usted se paraliza. Porque usted no está viendo a Jesús, está viendo su propia lógica, su manera de pensar, su manera de ver las cosas. Pero Dios quiere que nos sometamos a su gracia, a su amor, a su misericordia, a su perdón. Y poder ser empoderados para ser una generación que cambia los escenarios de este mundo que se está perdiendo. No hay un hombre en la Biblia que yo haya encontrado que no haya sido procesado. No hay un hombre en la Biblia que no haya tenido pérdidas. No hay un hombre en la Biblia donde Dios no lo haya reprendido. No hay un hombre en la Biblia donde Dios no lo haya procesado, donde no haya estado metido en la cueva. Me confronta mucho la historia de Elías. Después de matar 450 profetas de Baal, lo encontramos en una cueva. ¿Cuántas veces hemos logrado victorias en el Señor y después estamos metidos en una cueva? Pero sabe, el Señor no se va a meter a tu cueva. El Señor nunca se va a poner en tu posición. Porque Él le dijo a Elías, sal de la cueva, come y bebe, porque largo camino te resta. Él no se metió cuando Lázaro estaba de hacía 4 días muerto, allá en la tumba, y fue y lo sacó. No le dijo, Lázaro, ven fuera. Cuando Jesús tuvo el encuentro con el ciego Bartimeo, el ciego Bartimeo dijo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y usted lee la historia. Él dice que él le dijo a Bartimeo que viniera a él.
Tenemos que ir a Jesús. No podemos esperar que Jesús se meta en tu cueva. No podemos esperar que Jesús se meta en tu lecho de muerte, en la tumba de Lázaro. No podemos esperar que Jesús se vaya junto al camino para alcanzarnos. ¿Sabe, hermano? Nosotros tenemos que tomar el aceleramiento espiritual. No te puedes quedar en un mismo lugar. Las crisis son necesarias. Las crisis hacen que nosotros nos reinventemos. Las crisis hacen que nuestra mente sea renovada en el poder de Dios. Y sabe, Lázaro tuvo que salir de la cueva. Elías tuvo que salir de la cueva, comer y empezar a caminar. El ciego Bartimeo ya no estaba junto al camino pidiendo, fue a Jesús. Y Jesús le sanó y le dijo, quita tu capa. Hay mucha gente que se quedó junto al camino. El Señor te dice en esta mañana, no te quedes junto al camino. Yo he visto hombres que han fracasado, que lo han perdido todo. Y muchos se quedaron mirando lo que ese hombre hizo. Pero el hombre que cayó, el hombre que fracasó, va hacia adelante. Si Dios levanta al caído, no podrá levantar también a aquellos que han sido heridos. Claro que sí, amados hermanos. Porque el Señor necesita un ejército valiente. ¿Sabe? La iglesia del Señor somos los únicos que los soldados son quebrantados en medio de la guerra y no vamos por ello. Necesitamos, hermano, irnos en medio de la batalla y de la guerra y agarrar a tu compañero con la oración, con la palabra, con una palabra que empodera y decirle, tú puedes levantarte porque tu estado será mayor que el primero. Dios levantó la casa de David. Dios levantó a este hombre por más de 40 años. Dios levantó a Salomón. Le permitió que la reina de Saba fuera y viera todas las riquezas que tenía Salomón. Porque sabe, a Dios le gusta una iglesia que no se detiene. Si tu esposo no quiere, tú no te puedes detener. Si los hijos no quieren, tú no te puedes detener. Si tu pastor no camina, tú no te puedes detener. Porque Dios camina con la gente que avanza. Dios camina con la gente que cree. Dios camina con la gente que espera en Él. Me confrontaba mucho lo que predicaba nuestro hermano Daniel. Es el ahora, no es el mañana. Y nosotros siempre estamos diciendo, mañana haré esto. No, hermano, hay que hacerlo hoy. Si tu altar espiritual está quebrado, no digas, lo haré en enero, lo haré cuando deje de trabajar, lo haré cuando salga de la universidad. No, es ahora. ¿Sabe? Este reino es para los perseverantes. El problema es que nosotros nos damos licencia. El Señor te dice en esta mañana, no puedes seguir en una licencia. La licencia es la quietud. A veces nos damos licencias para pecar. A veces nos damos licencias para congregarnos. A veces nos damos licencias para servir al Señor. Pero no. No estamos en el tiempo de darnos licencia. Tenemos que ser atrevidos. Atrévete, iglesia. Atrévete a levantar un altar donde haya fuego del Espíritu Santo. Y sabe, no podemos seguir llevando nuestra vida en nuestras fuerzas. A veces llevamos la vida de nuestros hijos en nuestras fuerzas, los conflictos en nuestras fuerzas, la iglesia, los que estamos frente a un ministerio, a veces llevamos el ministerio en nuestras fuerzas, pero el Señor quiere que lo llevemos en nuestras rodillas, allí en la humillación, hermano, ahí donde podemos ganar esas batallas. ¿Y sabe qué es lo que el diablo está quitando en este tiempo? Está enmudeciendo al pueblo de Dios. Pero la boca del mundo cada día está hablando. Y el Señor me hablaba en esos días. Y es un desafío que vamos a tomar en el año siguiente. La iglesia tiene que ser adoctrinada. Usted ve las redes sociales.
El diablo está adoctrinando a través de las redes sociales, a través de la televisión, a través del Facebook, Instagram, memes, todo lo que usted pueda ver con sus ojos y escuchar con sus oídos. Pero necesitamos adoctrinar a nuestra iglesia. No hablamos de familia, no hablamos a veces de cómo debemos de manejarnos, cómo podemos guiar a nuestros hijos. ¿Y qué es adoctrinar a la iglesia? Muchas veces no es solamente establecer la palabra, sino también hablar de esas riquezas que el Señor nos ha dado. Yo colocaba en estos días en mi WhatsApp que no podemos dejar a nuestros niños frágiles en casas de tíos, abuelos. Los hijos deben dormir en casa de sus padres. Eso se llama adoctrinamiento. Porque el mundo nos adoctrina. ¿Sabe cuál es el adoctrinamiento del mundo? Que nuestros hijos sean homosexuales. ¿Sabe cuál es el adoctrinamiento del mundo a través de las redes sociales? Que las niñas sean lesbianas. ¿Sabe cuál es el adoctrinamiento del mundo actual? Que el suicidio es la solución. ¿Y qué estamos haciendo como iglesia? Necesitamos ser una iglesia empoderada, hermano, que nos enfocamos en el propósito del reino de Dios. David fue puesto para gobernar, para empoderar una nación. ¿Sabe? No hay otro reino que se vaya a levantar en la tierra. Este es el último reino que el Señor ha establecido, es la iglesia de Cristo. Pero a veces estamos desprevenidos, a veces estamos, sacude tu capa, te dice el Señor en esta mañana. No te quedes más junto al camino, no te quedes ahí oliendo a muerto. Necesitamos levantarnos en el propósito del Señor. Y qué tremendo, como dice el libro de Crónicas. Dice, hay un historial de la vida de David, de la casa de David. Hay algo que el diablo nos quiere robar y es nuestra herencia, son nuestros hijos. Y nosotros tenemos que pelear por nuestros hijos, porque nuestros hijos son herencia del reino de los cielos. Hay algo que el diablo nos quiere robar y es nuestra familia. ¿Sabe, hermanos? ¿Sabe cuál es mi mayor oración por mi familia? Por mis hermanos, por mis hermanas, por mis sobrinos, por los chiquitines que están empezando a crecer. Porque sabe, a veces como pastora, uno se siente triste. Porque uno quisiera que la familia de uno de sangre fueran esa gente apasionada que ama a Dios, que uno ora por ellos. Pero sabe, esas oraciones no se quedan en vano. Algún día el Señor quebrantará el cántaro y nuestras familias se levantarán en amor y en bendición para servir al Señor. Qué bonito cuando el Señor empieza a restaurar a nuestros padres, a nuestros hijos. El Señor empieza a restaurar al hermano, aquel que se había alejado del Señor. Y que nosotros podamos ser contados en las generaciones venideras como una iglesia influyente. Pero necesitamos movernos. A Dios no le gusta la comodidad. ¿Sabía usted, hermanos, que Dios no es romántico? Dios no se sienta a entenderte, no. Él sencillamente quiere que nosotros caminemos en la voluntad perfecta de Dios. Y cuando tú y yo caminamos en la voluntad perfecta de Dios, no es fácil, pero tampoco es imposible. Cuando tú y yo caminamos en la voluntad perfecta de Dios, Dios paga, Dios se hace responsable, Dios te guía, Dios te enseña. Necesitamos ir por aquellos que se están perdiendo. ¿Sabías tú que con una palabra puedes destruir a alguien? Pero con una palabra puedes levantar a alguien también. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Estás levantando a otros y diciéndole, tú puedes, tú eres capaz. El Dios que te llamó, el Dios que te formó, el Dios que te dio aliento de vida,
va a hacer y está haciendo grandes cosas contigo. O sencillamente le dice, tú no puedes, tú no eres capaz, tú ya pasaste de moda. El Señor te dice en esta mañana, con amor eterno te he amado y he prolongado mi misericordia sobre ti. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Dios necesita una iglesia unida, una iglesia de amor, una iglesia de oración, una iglesia que ora, que habla más delante del Señor, pero que hace mucho en el propósito. Somos muy buenos para proclamar, pero Dios no solamente quiere proclamación, Dios también quiere que se establezca su reino. Usted decide en esta mañana terminar como Saúl o levantarnos como se levantó David. No fue fácil después de haber pecado, no fue fácil después de que su mismo hijo Absalón sublevó su reino, no es fácil después de que un hijo de él violó a su misma hermana Tamar. La vida de David no fue fácil. Quizás tu vida no es fácil ni la mía, pero si estamos aquí es porque el Señor nos ama y tiene grandes cosas con nosotros. Si estamos aquí es porque el Señor tiene grandes propósitos con nosotros. ¿A quién iremos, amados hermanos, si solamente en Él hay palabra de vida? No te detengas más. No digas mañana lo haré. No es mañana, es hoy. No digas ahorita no puedo. No, el Señor dice, Él es nuestra fortaleza. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie te va a poder quitar tu corona, porque tu corona tiene nombre. Y sabes, esa corona fue comprada a precio de sangre en la cruz del Calvario. Él pagó un precio único por ti, por mí. Y ese precio, ese boleto, nadie lo puede robar. Tienes que pelear, tienes que luchar, tienes que aguerriarte. Por eso que el Señor te ha entregado todos los días de tu vida. Hay que pelear una batalla. ¿Qué le vamos a decir al Señor cuando nos presentemos? ¿Sabe? Yo a veces siento vergüenza con Dios, porque hay cosas que el Señor me ha dicho que yo haga, yo no las he hecho. A veces porque estamos distraídos, cansados, agotados. Pero Él dice que Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Y que Él quiere que nosotros nos presentemos delante de Él, no con las manos vacías. Y le digamos, Señor, no fue fácil, pero aquí estoy. Y que nos podamos sentar a las bodas del Cordero con Él y decir, oh Señor, ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario por mí fue tan grande que valió la pena, y por eso estoy aquí, creyendo en que pude lograr lo que tú querías que yo hiciera. Yo le invito en esta mañana a que se coloque en pie. Y tú hagas una oración ahí donde estás. Y le digas, Señor, yo quiero que mi casa sea casa de celebración. Yo hoy muero a lo reputacional, yo muero a todo aquello, Señor, que no me deja avanzar. Yo muero a mis perjuicios. Yo muero, Señor, a las batallas mentales de mi mente y de mi corazón. Hermano, sincérate con el Señor en esta mañana.